10:24 de la mañana y seguimos acá en Mancare Surfer. Buenos días. Buenos días, Pablito. ¿Cómo están? Finalmente. Finalmente, llegaste el día que tenías que venir, loco. Claro, pero ¿cuándo El martes. falló un martes? Se lo decía a Rochi, que obvio que hoy Nunca. mañana, si es martes. Me preguntó como si fuera... Qué tipo Che, jodón. ¿mañana sale el sol? Sí. Pero, boluda, a Lo ver. que me indigna y me parece apropiado haber dejado la silla vacía Sí, en representación es... la señorita Salom. Señorita Salom, no la veo hace un mes. Yo le dije, ayer cuando me dijo, porque claro, le contaba a Pablito que ayer yo no vine, y me dijo, mañana no voy, y yo le dije, me estás evitando. Claro. Y después Rochi dice, mirá que mañana viene Pablito, y yo dije, listo. ¿Tiene algo contra nosotros? Me parece que sí. Completamente. Todo parecería indicar que sí. Igual estuvimos juntos en el bancate esa trasnoche. Es verdad. Es cierto, ahí No le quedó otra. no le quedó otra. Mirá si No le quedó faltaba otra. también ahí. No, es porque no le quedó otra. Y porque no Sabelo. sabía que yo venía. Exacto, fue toda una sorpresa de chico. Viene Pablito. Uy, ¿qué hago? ¿Me ¿Qué? quedo ¿Algún problema? No, tranqui. Pálida. Pálida, sí, cara de... No, tranqui, todo bien. Tremendo. Así. Pero Así bueno, no estamos. quiere hablar de economía, tiene algo que Y esconder. me parece que tiene que ver más con la situación del país que con vos, Pablito. Y ahí los responsables no dan la cara. Exacto. Es así. No dan la cara. Bajar los precios. Baja los precios. Pablito, baja los precios. Me prometiste que ibas a bajar los precios. Estoy tratando de cumplir. Bueno. Hago lo mejor que puedo. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué nos vas a traer hoy? Tema economía. Bueno, está el dólar agro, ley de presupuesto de la ciudad. ¿Qué? Elecciones en Estados Unidos. No sé, estoy Tenemos tirando un poquito cosas. de todo, o sea, Bien. estas semanas en economía fueron todas muy de peloteo, como si está la selección de Estados Unidos, ¿qué va a pasar con la inflación allá? ¿Qué está pasando con el mundo? ¿Qué dijo Álvarez Agis? ¿Qué dijo Álvarez? ¿Qué pasa con Pará, en el Brasil? método Rebord. Claro. Durísimo ese método. Me encantó. ¿Sí? Yo ya no estoy pudiendo estar al día con Rebord. Yo tampoco, encima son muy largos, o sea, Sí. son 2 horas. Es 2 horas y Es media mucho, para mirar. Agis es que, pará. Claro, Dame encima- los mejores 15.000. Y claro, y los highlights. Claro. Y no es un programa de radio que vos lo podés escuchar tranca, haces tus cosas, vas en el taxi, vas como los No hay miles de cortes, millones de no hay oyentes. nada. Claro, tenés que prestar atención. Sí. Durísimo. Durísimo. Pero bueno, yo en primer lugar, este jueves voy a presentar en un congreso un trabajo que venimos haciendo con un colega del Centro de Investigaciones, Pablo Herrera. ¿El Congreso en el Honorable? No, Ah. un congreso que hace la UNSAM, que hace tu facultad. Mira. De Ciencias Humanas. Lindo. Vamos a estar presentando un proyecto que venimos trabajando en la maestría que estoy haciendo y con Pablo, que es como mi director de tesis y Ujú. quien está llevando adelante muchas investigaciones en este centro, cómo se genera, o sea, las formas más modernas de generación de comunidad, de alguna manera. Ok. Él se dedica mucho a lo digital, estudia las plataformas, estudia los datos, estudia que la maestría que estamos haciendo tiene que ver con los datos Ujú. y naturalmente, Pablo, haz lo tuyo. Estoy incorporando el tema de economía popular, cooperativa. Claro, haz tu gracia. Claro, tratar el tema tuyo. Yo no fui. Dilo tuyo. Claro, la economía popular es trabajo. ¡Bravo! Como tratando de incorporar también esas miradas y se genera una especie de sinergia recontra interesante entre un concepto que era la temática de la mesa de la ponencia, que es el de los commons, que es un concepto más europeo, pero traído a América Latina, es recontra interesante, y las formas de generación de valor y las formas de producción y las formas de trabajo que existe en la Argentina y que existe en América Latina en general. Hay una red que se llama CERN, que es Community Economics Research Network, que trabaja desde una óptica que se las economías comunitarias. Ok. Mucho de lo que históricamente acá se llama economía social, en Claro. el mundo se le denomina economías comunitarias, y la economía popular de alguna manera viene a romper con ciertas estructuras de lo que es históricamente la economía social, Ujú. planteando no solamente la forma de generación de valor alternativa como algo a lo que se aspira, sino como un recurso, una estrategia de los sectores populares para sobrevivir, como diciendo no es Sería solamente como la politización de la economía social. la sindicalización Claro. de la economía social existente. De la economía Ok. popular la economía popular viene a ser la economía social realmente existente, como Claro. así de una manera muy, muy, muy simplificada. Como, sí. Y diciendo no es solamente que los sujetos que la componen, los agentes que la componen, eligen esta forma de producción porque les parece superadora al capitalismo, por ejemplo, sino que es una estrategia de supervivencia Ujú, claro. y que se genera también un universo simbólico, político Claro, y todo lo que eso económico. conlleva, ¿no? Claro, que es más que capitalista. Es como el concepto que se usa en general, no es
alternativo al capitalismo porque tiene una relación Claro, sistémica. está inserta en ese mundo. Exactamente. Funciona y se crea y en ese mundo. Exacto, pero además genera procesos que son incluso, que van más allá del capitalismo, que tiene que ver con, hay un trabajo muy interesante que es el que estamos citando para enmarcar la ponencia nuestra, que es de Gibson Graham, son dos autoras, que una falleció y la otra incorporó el apellido de la otra. Me pareció, cuando me enteré de esa historia me pareció muy lindo. Qué loco. Muy, muy lindo, como muy interesante, lo recomiendo para los oyentes, que plantean la economía como un iceberg, digamos. Las prácticas que están tradicionalmente jerarquizadas en el trabajo asalariado, las finanzas institucionalizadas y la empresa capitalista son un porcentaje de las actividades que se realizan en las economías comunitarias o en general en los espacios de generación de valor, y un porcentaje altísimo de actividades que no están valorizadas o no están mercantilizadas o sencillamente no están jerarquizadas, pero que generan, por un lado, dinámicas que hacen que todo lo demás exista, como puede ser la economía del cuidado en todo lo que eso abarca, y otras actividades que no son sistémicas, o sea, no están enmarcadas dentro de las relaciones capitalistas, sino que generan otro tipo de relaciones, otro tipo de intercambios que pueden ser que pueden ir incluso más allá. Todo eso lo estamos queriendo hacer dialogar con el concepto de los commons, que son procesos de apropiación y disputa sobre lugares que pueden ser físicos, digitales, no conceptuales, pero físicos y digitales, pueden ser físicos o no físicos, a partir de o en busca de una explotación colectiva y un aprovechamiento colectivo y gobierno colectivo de ese espacio físico o digital. Lo que estamos investigando puntualmente es dentro de los espacios nuestros de Chacarita. Dijimos, Bien. bueno, lo vamos a hacer de una experiencia queremos ver cómo puede dialogar la generación de commons o la generación de... No es comunidad propiamente dicho, porque la comunidad tiene un significado en castellano y Claro. los commons en la versión anglosajona tienen su propia acepción, que es distinta, y de hecho tiene un verbo que es commoning, que es generar Comunidad. eso. Claro. Pero esa comunidad. Ese tipo de comunidad, Claro. y que acá se podría traducir como comuneando, pero no tiene ese... Comuneando pero no es ando. lo mismo. Déjame sacar el uso. Sí, por supuesto. Si querés prendo el aire también un poquito. Como quieras, yo creo que sí en el buzo estoy bien, pero... Yo tengo un poco de... Igual en 20 pusieron el aire. Son unos psicópatas, chicos. Por favor. 20. La Antártida. La música. Después me dicen a mí, quiero que esto quede para la common. La common. ¿Sí? Que la common sepa. Hermoso. No, y buscábamos diciendo, empezamos a buscar cómo puede dialogar ese concepto con la economía popular en general, que es la forma más real en la Argentina de producir ese tipo de encuentros. Y tomamos el ejemplo de uno de los espacios de la Comuna 15 como para decir, bueno, lo enmarcamos en un lugar concreto, la metodología que usamos es un inventario. Decimos, bueno, para arrancar vamos a inventariar todas las actividades que se realizan. Bien. Partiendo de lo que se vende, diciendo, bueno, hay un taller de costura, hay una unidad productiva de sublimación, hay una huerta, hay etcétera. Y después empezamos a identificar todas las prácticas que no son mercantiles, como desde los talleres culturales, deportivos, hasta la asesoría jurídica, pasando por el acompañamiento, un montón de cuestiones. Y empezamos a encontrar que las actividades económicas no tradicionales son muchísimas, que es lo que la intuición un poco nos indicaba, pero sí ponerlas en un inventario les da la primera parte para su categorización. Y es interesante, es una primera, como una primera piedra hacia un campo de la investigación que está poco explorado todavía y que le puede dar por lo menos cuerpo a lo que decimos siempre de, bueno, la economía popular es trabajo, la economía popular genera externalidades más allá de la generación de valor mercantil propiamente dicho, que eso es recontra interesante para estudiarlo. Y pensando por dar un ejemplo, ahora está discutiéndose lo de la obra pública, que salió el decreto pérsico, que dicen de que el 30% de la obra pública va a ir. Dentro de ahí discutíamos con una compañera que notaba, bueno, qué tipo de obra es la que puede entrar en
en este decreto, qué tipo de obra entra en obras que son inferiores a 300 millones de pesos. Y en general son las obras que ya vienen realizando cooperativas y que vienen realizando no solamente de una manera muy eficiente, sino con muchas externalidades positivas en ese proceso. Ok. Un trabajador cuando entra en el circuito de una organización comunitaria no es que entra, labura y se va, sino que empieza a tener oportunidades para resolver a través de esa misma organización temas de salud, temas educativos, temas vinculares, Sí, temas eso de reinserción. es integral. Exactamente, eso es lo que hablamos como integralidad. En los últimos 2 años la palabra integral proliferó tanto Sí. que cada vez que la escucho me agarro fuerte la billetera, como diciendo que... ¿Qué más impuestos? Claro, como abordaje integral de, bueno, pero ¿cómo? Sí. ¿Con qué? La palabra no implica necesariamente, entonces para mí hay que arrancar al revés, como decir, bueno, sí, hay laburo, pero además estás avanzando en un proceso educativo, cuando se armó la parte del potencial trabajo y la terminal educativa, me pareció muy bueno. Zarpado, zarpado. Y además estás logrando un proceso que lo más importante, si nosotros dividimos los sectores populares de la Argentina en diferentes categorías en términos de su relación con el trabajo, hay sectores que tranquilamente pueden incorporarse en el mercado formal. Sí, por supuesto. Sectores que generan una dinámica productiva diferente, del mundo de las cooperativas, las mutuales, etcétera, pero que puede relacionarse de igual a igual con el mercado formal y que puede relacionarse y hay sectores que necesitan mucho más acompañamiento porque vienen de trayectorias de exclusión mucho más consolidadas. Sí. Y que en esas trayectorias no alcanza solamente con decir, sí, tomá, laburá de 8 a 8 por tanta plata, por más que el salario esté bien, sino que requiere un acompañamiento de su vínculo con la comunidad mucho más cercano y mucho más específico y que tiene muchas más aristas. Sí, que necesitan otros niveles de acceso más allá del acceso al trabajo y al salario. Exactamente, que de ahí podemos partir, es un buen punto de partida y ojalá todos tuvieran ese punto de partida, o sea, tuviéramos ese punto de partida de decir, bueno, si partimos porque para discutir, por ejemplo, la obra pública, ¿cuál es la diferencia entre que lo haga una empresa privada o una organización comunitaria? Bueno, que además del trabajo en sí mismo está todo lo que está por abajo. Y que eso, de alguna manera, capaz no lo podés contabilizar porque no está institucionalizado y lo que queremos es empezar a dar un marco para contabilizar eso. Además de solamente el laburo, que tal vez ganan lo mismo y probablemente lo haga mejor la cooperativa que la empresa privada en ese tipo de obras. O sea, hay obras que la economía popular le cuesta mucho más en términos de escala. Obvio. Y tampoco está mal que haya una relación entre la obra pública en términos de, bueno, qué hace la empresa privada, qué hace la cooperativa de trabajo, qué hace los municipios, por ejemplo. Igual los municipios siempre tienen unidades ejecutoras propias, sí, o suelen tenerlo, entonces... Sí, es verdad. Y a veces contratan cooperativas, hay un juego ahí que es sano. Pero sí, pensando en qué es lo que trae además la obra pública de esa manera, bueno, es todo esto que está por abajo de lo que es solamente lo salarial. Entonces estamos tratando de darle un marco. ¿Qué va a pasar con eso? Ojalá nos vaya bien el jueves. No sea una buena... Pero ampliaremos. Después les comparto el artículo si sale bien. Pero como estuve toda la semana un poco con eso y tratando de verlo, dije, ¿por qué no? Aprovecho también que... Matamos 2 pájaros de un tiro, ¿no? Ya que lo estoy haciendo, lo hago columna, ¿por qué no? Exactamente. Dije, tengo que preparar la columna y tengo que preparar la ponencia. Esperen. Podemos hacer Wait a minute, ¿is this menos 2 por 1? Sí, señor. Y de los buenos. Podemos hacer ambas cosas, completamente. Perfecto. Y después, en general, lo que está pasando... A ver, un poco las expectativas que se tenían de la gestión económica actual, de salir del apuro así urgente de, che, se va toda la mierda, se acaban las reservas, lo logró. Lo logró. Y ahora está en un proceso de normalización o de intentar una normalización que me parece interesante si lo logra consolidar. O sea, se habla mucho de la posibilidad de un plan de estabilización para el año que viene, se habla mucho de un plan de shock que haga un desdoblamiento cambiario formal para el año que viene, se habla de un acuerdo de precios y salarios por 3-4 meses con sanciones importantes. Creo que sin un programa económico que no sea que no haya un colapso, no se puede seguir. Para. O sea, como tiene que haber un colapso, decís. No. Digo que el programa económico no sea únicamente evitar el colapso.
Ok. Creo que lo que hizo la gestión actual fue evitar el colapso, y eso estuvo muy bien. Claro, pero no es que, bueno, listo, entonces. Claro, porque el evitar el colapso es circunstancial. Sí. Y ahora también es una oportunidad de decir, che, bueno, tratamos de normalizar de alguna manera los marcos regulatorios de la economía, tratamos de normalizar de alguna manera los precios relativos, tratamos de normalizar de alguna manera el mercado de cambios en general. Y creo que las medidas que se están proponiendo, hay algunas que son medio delirantes. Sí, como la de, yo creo que la más delirante, por lo menos hasta ahora que escuché, la de la sanción del consumidor teniendo que denunciar que se había remarcado el precio o que no sé qué, que decís, dale, pará, amigo, ¿en serio? Claro, aparte le das una entidad a la gestión económica en la vida cotidiana que no es buena. No, Una de las ni cosas pedo. más interesantes que dice Álvarez Agis en el método es, en la Argentina todos saben de economía porque todos en su vida cotidiana tienen que intervenir, o sea, tienen que planificar su vida en función de Sí. variables económicas que tienen que saber analizar. La inflación, por dar un ejemplo, o bueno, un montón, ¿no? Pero que todos saben de macroeconomía porque viven en un contexto de conflictos macroeconómicos. Ujú. Y dice que si vos vas a Estados Unidos, una de las frases que más me gustó es, vos le preguntás a cualquier persona por la calle y 5 de 10 saben cuántas son las reservas que tiene el Banco Central. Porque lo saben. En Estados Unidos le preguntás a la gente cuántas reservas tiene la Fed y dice, ¿qué son las reservas? ¿Qué es una reserva? Claro. ¿El búnker anti-zombies? Sí, está lleno de enlatados. Lleno ¿por? de zombies. Sí, hay muchos zombies. Sí, igual sí, la economía estadounidense está llena de zombies. No sé Sí. si hablamos de esto en el pasado, pero me gustó mencionarlo. Hubo la salida de la crisis de 2008. Sí, lo hablamos cuando fue el premio Nobel. Sí, puede ser. Aplicar una política que se llamó flexibilización cuantitativa, que es básicamente prestarles dinero muy barato a los bancos para que sobrevivan. Claro. Y eso los hizo dependientes de que la tasa de interés siga siendo baja y dependientes de una política extremadamente generosa por parte de los bancos centrales en Estados Unidos y en Europa Claro. a la supervivencia de las instituciones financieras. Y se habla mucho en el sentido de la economía zombie. O sea, de que las instituciones sobreviven porque se sostienen con esa plata barata, gratis o Claro. ficcional que tuvieron las políticas públicas. Pero justo salió Sí, el zombie. El zombie. La referencia. Pero que... ¿a qué iba con esto? Estábamos hablando de que le preguntás a un yankee qué onda las reservas y te dice, ¿qué es eso? Eso, lo que menciona Álvarez Agis en ese sentido es muy bueno, que es que no es normal en el mundo No. que haya un debate económico tan álgido y que haya tanto conocimiento sobre la macroeconomía, sobre la economía en general, y que es un poco una particularidad argentina, y que en función de eso fomentar que las políticas económicas requieran una participación De la gente. permanente de la gente yendo al supermercado y decir, bueno, la leche me subió, no está tan bueno. No. No está tan bueno en términos de que lo que debería... Esto es un poco conservador tal vez de mi parte, Ok. pero la gestión económica debería generar normativas, regulaciones y... constantes y que no sean permanentemente una guerra entre... El sentido común, porque me parece que tiene que ver más con eso que con la información en sí. Exactamente. Hay sectores que, o desde algunas miradas se plantea, y tal vez con razón, que en ese sentido la participación es algo a incentivar, como decir, no, sí, está bueno que el consumidor vaya y denuncie a la empresa de lácteos si subiera leche. Puede ser. Para mí podemos eso discutirlo. es algo que tiene que hacer el Estado. Te pido mil disculpas. No debería ser necesario que nadie esté denunciando. Total. Porque, digamos, la Bueno. inflación no debería ser... las políticas antiinflacionarias son mucho más efectivas, y eso no te lo hacen el deber ser, sino en qué funciona y qué no. Son mucho más efectivas las políticas antiinflacionarias macroeconómicas que de control ciudadano. Claro, totalmente. Y Es que no es efectivo, totalmente. No es O sea, efectivo. aunque lo hagas y lo intentes y digas, che, qué buena idea que los consumidores, no va a funcionar. no va a funcionar, o si funciona sería relativamente innovador que funciona. Claro, hacemos un paper. Claro, estaremos descubriendo que funciona de esa manera. Y no sé si tenemos la infraestructura, porque hay cosas que se plantean como, bueno, vamos a relevar. ¿Saben cuántos precios hay que controlar para controlar los precios de la economía? Uf, no sé. ¿Cuánta variedad de productos hay en un supermercado chino, por dar un ejemplo? Uf. 1000 productos. No, y además todos los productos
intermedios que hacen que después esos productos lleguen a la góndola. Claro, ¿quiénes denuncian? ¿Los que consumen, o sea, los consumidores finales o toda la cadena intermedia? Claro. Es un buen punto, esa es una buena pregunta. O vos tenés a la envasadora denunciando además que los proveedores de insumos es raro. Es rarísimo. Es raro. Es difícil. Hay muchas propuestas de ese estilo y también hay propuestas vinculadas a programas de estabilización que no sean necesariamente recesivos, que puedan marcar un sendero de crecimiento con un aumento del salario real. Me parece que eso es las dos grandes variables. Hace poco Panamá sacó una colección, estos días, así que se llama Nueva Coalición, un dossier de entrevistas o de publicaciones vinculadas a cómo tiene que ser la coalición política que genere estabilidad económica en la Argentina. Y ahí me parece otra de las claves del debate en este momento, que es la respuesta a la estabilidad económica primero es política. Sí. ¿Por qué? Porque para que las medidas económicas tengan credibilidad, tengan aplicabilidad y tengan efecto, y ahí juegan mucho las expectativas de decir, bueno, y nos pasó a nosotros, yo hago una autocrítica muy fuerte diciendo tal vez lo de Massa no funciona, pero que era razonable pensar en que las medidas que se pueden aplicar en un contexto de inestabilidad política tan grande puedan generar rupturas internas de manera que no sean aplicables. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, para bajarlo ahí, lo de Massa terminó generando rupturas internas políticamente que al final es como que termina afectando la medida económica que se estaba buscando lograr. Que eso podría haber pasado. No pasó por suerte hasta tal punto, pero si vos tenés un ministro de Economía que dice, quiero avanzar en, por dar un ejemplo, el dólar soja, y la mitad del bloque de diputados dice, este es un delincuente, bueno, generan una distorsión en términos de lo que cualquier persona que tiene algún tipo de participación en la economía, que son muchas, pueden creer que eso se aplique o no, o que eso puede tener efecto o no, muy grandes. Entonces no es sano. La primera, y me parece que es de los mensajes más interesantes para ver, que es el primer arreglo, el primer problema que está teniendo la economía es la política. A partir de la política se plantea cuál es el modelo de desarrollo, qué programa se aplica, cuál es el plan de estabilización, hacia dónde se va, pero si uno no tiene solidez política, es muy difícil que las medidas tengan efecto, aunque Massa logró sortear eso. Sí. Uno puede estar de acuerdo o no con las medidas de Massa, pero sí que fueron efectivas en términos de generar consenso. Sí. Lo fueron. El presupuesto se aprobó en diputados. Eso tremendo. Ejemplo. ¿Será el poder de lobby que tiene este tipo? El poder de lobby, también el contexto de no queda más, no hay más margen. Sin rumbo, pero hay que seguir. O sea, como sea, para adelante, para algún lado. Se va Massa y cabemos todos. Pues donde seas, caminá. O sea, cualquier lugar al que vayas es mejor que el de ahora, así que caminá. Vos caminá para adelante. Hay un poco de eso. Total. Y también de un cansancio por parte de la sociedad, que eso me parece que es muy palpable, de las discusiones internas, que ahora están empezando a florecer de nuevo. Y me parece problemático. Cerraría con ese tema que, sobre todo, ya de la de Juntos por el Cambio, no, ya hablamos hoy, pero hoy no cliqué, no leí, no profundicé, simpatizando el PJ con la UCR. ¿Cómo? No profundicé, vi ese titular y dije, me lo guardé para leerlo después. Mirá. ¿Cómo ves la interna del Frente de Todes? ¿Qué lecturas? Así, tranqui. Porque sé que es, bueno. Yo lo que, para verlo desde la economía, por un lado claro, ¿no? Fieles a nuestras raíces. Fieles a nuestras raíces. Una interna pública es muy dañina, en términos de la economía en general, mostrar tantas divisiones y mostrar que los consensos duran tan poco, porque ¿cuándo fue que fue los discursos de Cristina de la renuncia de los ministros, fue por culpas por Guzmán, la puteada de los movimientos sociales? Como 3 meses. Con 3 toda meses, la furia. Claro, duramos 3 meses de paz, y tampoco es que pasó algo. A ver, no es que Alberto salió a decir voy a echar a los funcionarios del kirchnerismo, no pasó absolutamente nada. 3 meses después volvemos a la carga con salir a criticar al presidente en público, salir a criticar funcionarios, de vuelta a los movimientos sociales, como bueno, nada, no entendimos, y no es que tuvo una aprobación importante en la gente ese tipo de movidas, o sea, no es que el mundo salió a festejar. Sí, ya era hora de que salieran a putear a Alberto desde adentro. Me parece que todo lo contrario. No, de hecho, bastantes críticos le he leído de las palabras de Cristina el día viernes,
Es que es muy difícil pensar en una aceptación de una crítica al gobierno del que uno es parte de esa magnitud y con esa constancia sin que esté pasando nada. Sí. Hicieron una crítica concreta, pues pobre Alberto, esta vez no tuvo la culpa. Esta vez no dijo nada, sí, no hizo nada. No sé si se mandó alguna, pero en términos políticos me parece que sería interesante dimensionar la importancia de una coalición sólida en términos económicos, dimensionar la importancia de una coalición sólida. Y la importancia de la definición de algunos ejes programáticos para avanzar, que creo que Massa los tiene. Y es muy buena el fotoperiodismo que hay alrededor de Massa de el tipo caminando decidido con la mirada al horizonte y todos los demás mirando el teléfono, mirando para abajo. Todas las fotos que aparecen son Massa yendo para adelante y todos los demás como... Entonces, en ese sentido, de vuelta, sin estar de acuerdo con muchas de las medidas que se toman, sin estar de acuerdo con muchas cuestiones del presupuesto... La solidez me parece que es una virtud que no es menor. Por lo menos en este contexto y en esta situación, necesaria. Exactamente. Y dentro de eso, alrededor lo que hay es muy conflictivo. Y si no se busca por lo menos determinados ejes programáticos de gobierno, no va a haber solidez que aguante tampoco. Esa es para mí la moral, no sé si la moraleja, pero sí el aprendizaje de este año y lo que está volviendo a pasar ahora es... Si la coalición política no es sólida, la gestión económica no puede serlo tampoco. Entonces, como para darle así... Esa es mi mirada de... Esa es mi lectura. Esa es mi lectura. Pablito te lo cuenta. Gracias, Pablito. Un placer, ¿eh? Gracias a vos. Un y placer, muchos como siempre. Éxitos este jueves. Ojalá nos vaya ¿A la bien. mañana o a la tarde? A la tarde. ¿Vas a estar en USAM? No voy a estar en la USAM. No vas a cursar. No voy a cursar los jueves. No, señor. Bueno, muchos éxitos, Pablito, y muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte.